yo soy Sebastián, detrás de cámara está mi mamá y aquí está Toto, por si llegan a escuchar algún sonidito. El día de hoy vengo a traerles una reseña de un libro que leí, de un libro que justamente acabo de leer y que me dejó maravillado. Quiero aclarar que no siempre voy a traer una reseña de los libros que lea, o sea, de un libro en específico, porque si no sería muchas reseñas en el canal, porque a veces puedo llegar a leer hasta 50 libros en el año, entonces sería literal una reseña por semana y yo no quiero eso, yo quiero darle variedad al canal. Pero sí pretendo hacer una reseña de los libros que yo siento que tengo mucho que decir después de leerlos, de libros que yo siento que me dejaron mucho o que hay muchas cosas que yo tengo que comentar que necesitan un video en específico para que yo pueda expresar todo. El libro del cual voy a realizar la reseña el día de hoy es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Se refleja un poquito porque así es la edición. La edición que yo tengo es de Alma Clásicos Ilustrados. Está muy bonita y es este. Quiero aclarar antes unos aspectos que se me hacen importantes de mencionar del libro. Que en primera es la única novela que escribió Oscar Wilde en vida. Oscar Wilde generalmente se dedicó más a escribir cuentos, poesías y en sus últimos años de escritor, obras de teatro. Y esta es una obra que es una representación muy clara de lo que es la novela gótica y de las últimas novelas que se publicaron en la época victoriana. Y antes de hablarles de qué se trata el libro, quiero hablar un poco sobre la vida de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en Dublín en 1854, fue hijo de dos mentes brillantes de la época, que son precisamente el cirujano William Will Wilde y de la escritora Joanna Elch. Fue un escritor británico bastante influyente en su época, precisamente por la ironía que contenían sus textos y ese toque de sarcasmo que contenía todo lo que él escribía. Y no solo eso, sino porque mucha gente decía que sus escritos únicamente un genio los podía ver, pues, hecho, exactamente. Él fue un influyente muy grande de la época victoriana y no solo eso, fue considerado como una de las mentes más brillantes que el mundo pudo tener. Toda esta vida de lujos y todos estos logros que Oscar Wilde consiguió se vieron afectados en 1895, cuando el marqués de Queenberry lo acusó y lo difamó de homosexual. Se cabe recalcar que en esta época la homosexualidad era muy mal vista, porque estamos hablando de una época con una mentalidad muy diferente, una mentalidad muy conservadora, lo cual obviamente iba a afectar gravemente a Oscar Wilde y lo va a llevar a un juicio el cual va a perder por todas las pruebas que el marqués de Queenberry tenía contra él, porque cabe recalcar que el marqués de Queenberry era el papá del amante de Oscar Wilde. Entonces, obviamente Oscar Wilde las tenía de perder en contra de esa difamación, en contra de ese juicio. Entonces, esto lo va a llevar a que esté durante 2 años en prisión con trabajos forzados y que a pesar de las protestas de grupos liberales, no lo van a poder salvar y va a tener que cumplir su sentencia hasta el final. Obviamente esto va a afectar mucho en la reputación de Oscar Wilde y no solo eso, sino que va a afectar bastante en la forma en que la gente empezara a ver sus obras, en que la gente empezara a ver todos sus escritos, haciendo que las obras de teatro que se estaban presentando de él se cancelaran totalmente, haciendo que mucha gente quemara sus libros porque decían que esos libros los había escrito un hijo del diablo y cosas muy horribles que la gente dijo sobre él y que hizo en sus obras. También cabe recalcar que hasta sus propios hijos decidieron negar el apellido Wilde por el pésimo o por la pésima reputación que les iba a dejar saber que eran hijos de un homosexual. Una vez cumplida su sentencia, se cambió el nombre a Sebastian Melmoth y emigró a París, donde vivió sus últimos años de vida en la pobreza extrema, rodeado de enfermedades a causa del alcoholismo que se provocara por sus crisis emocionales y muriera básicamente en el olvido. El único que lo apoyó hasta el final fue su único
fiel amigo Bram Stoker, que cabe recalcar es el escritor de Drácula. Bram Stoker y Oscar Wilde se conocieron cuando estaban estudiando en la universidad. De allí se hicieron grandes amigos porque cabe recalcar que Oscar Wilde y Bram Stoker estaban enamorados de la misma mujer. Al final iba a hacer caso a Bram Stoker, lo cual nos da a entender que Oscar Wilde, más que ser gay, iba a ser bisexual, pero pues eso no le importaba en esa época, eso no le iba a importar a nadie en esa sociedad. Para ellos él iba a ser simplemente un pecador más. Entonces pues nada, se me hacía importante mencionar que quién iba a ser el único que lo iba a apoyar hasta sus últimos días en vida. Una vez mencionada la biografía de Oscar Wilde, ya vamos a proceder a hablarles sobre lo que es el retrato de Dorian Gray. Todo va a comenzar en el estudio de Basile. Basile es un artista, es un pintor. Mientras está platicando con Henry es uno de sus mejores amigos, sobre la última obra que Basile ha creado. Esta última obra va a ser precisamente el retrato del joven Dorian Gray. Henry va a quedar totalmente fascinado por la creación de Basile, el cual va a insistir constantemente en que esa obra tiene que salir a los ojos del público, esa obra no puede quedar escondida por la eternidad. Pero Basile va a negarse rotundamente porque él menciona que dentro de ese cuadro dejó una parte de su alma. Es tanto el amor que siente por Dorian Gray que dejó una parte de él en ese cuadro y por ende siente que no toda la gente tiene permitido ver lo que él ha pintado. Obviamente esto va a hacer que Henry se moleste un poco, pero pues va a respetar la decisión de su mejor amigo. Posteriormente, como Henry quedó totalmente encantado por la belleza de aquel joven que pintó su amigo, le va a pedir que si en algún momento se lo puede presentar porque se le haría interesante conocer al joven Dorian Gray. Pero Basile va a sentir una especie de celos al no querer presentarle a Dorian Gray a Henry, pero cabe recalcar que cuando Basile se niega totalmente a presentarle a Dorian llega al estudio y no le queda de otra más que pues presentar a sus amigos uno entre otro. Uno al otro. Si de por sí Henry quedó maravillado a ver la belleza de Dorian Gray a través de un portarretrato, al verlo en persona va a ser una pérdida total de sus emociones. Él va a quedar totalmente fascinado con el rostro, hasta me atrevo a decir que un poco... Oh no, se cayó el control. Hasta me atrevo a decir que enamorado de él. Y esto va a hacer que en las conversaciones filosóficas que Henry suelta, porque Henry es un sabio, es una persona que va diciendo sus pensamientos acerca de todo lo que va sucediendo, le comenta a Dorian Gray que admire y que disfrute su juventud y su belleza, porque en algún momento se va a volver una persona anciana y su belleza va a ir decayendo a causa de sus acciones y los pecados que vaya cometiendo. Este comentario va a afectar rotundamente a Dorian Gray, el cual, una vez terminado el portarretrato, va a mencionar el estúpido deseo de que ojalá el retrato sea el que se haga anciano, el retrato sea el que se haga horrible y él siempre permanezca joven y bello. Sus plegarias van a ser escuchadas y en un momento donde él va a cometer un acto que él considera como horrible, se va a dar cuenta de que el retrato se está empezando a envejecer. Entonces ahí es cuando Dorian se va a dar cuenta de que cada vez que él cometa un pecado, de que cada vez que él haga una mala acción, el retrato va a ser el que va a sufrir las consecuencias, porque la belleza para Dorian Gray se define más que nada por las acciones del ser humano. Entonces, cada vez que él cometa alguna atrocidad, el que va a sufrir va a ser el retrato de Dorian Gray, precisamente. Esto va a hacer que Dorian Gray a lo largo de todo el libro vaya a vivir su vida como a él le plazca y siempre va a permanecer joven y bello para la gente y el retrato vaya a sufrir las consecuencias. Esta es básicamente la premisa del retrato de Dorian Gray y que, pues bueno, es una historia que yo creo que pues la mayoría conoce, pero que aún así una vez lo lees te das cuenta de que no es solo esto de lo que se trata, sino que hay mucho más en el fondo. El retrato de Dorian Gray me gustó mucho por todos los pensamientos filosóficos que este envuelve. Es una obra que página con página te va a ir mostrando
un pensamiento de muchas de las situaciones que la sociedad vive, no solamente en esa época que era la época victoriana, sino que aún seguimos viviendo, porque ahí nos vamos a dar cuenta que la sociedad no ha cambiado mucho. Cabe recalcar que el retrato de Dorian Gray es básicamente una crítica social de la época victoriana, de todo lo absurdo que era la moral para la gente, porque para Oscar Wilde la gente en esa época era muy persignada, si lo queremos ver de esa manera, pero que en el fondo cada quien escondía sus pecados, y el punto de todo esto era mantener la apariencia con la gente y mientras uno pudiera hacer lo que quisiera de su vida. Cosa que en lo personal todavía seguimos viviendo. Y aquí con este libro nos podemos dar cuenta de que la sociedad no ha cambiado y la crítica sigue siendo la misma. Y ese es uno de los aspectos que me gustó mucho del libro. Porque es una crítica muy cruel, es una crítica muy cruda, pero muy real la que Oscar Wilde realiza en el retrato de Dorian Gray. Y que precisamente hizo que fuera objeto de escándalo este libro en su época, y que hasta el momento, hasta el día de hoy, siga siendo pues el motivo de muchas discusiones y de muchas investigaciones por la simbología y por la crítica que contiene, y que sea pues básicamente una obra magnífica a mi parecer. Oscar Wilde mencionó que este libro es básicamente un reflejo total de él. Los tres personajes principales que se mencionan en este libro, que son Basil, Henry y Dorian Gray, son como las tres personalidades que Oscar Wilde ve en sí mismo. Basil, que es el artista, es como Oscar Wilde era realmente. Una persona que creaba, una persona que ponía su alma en todo lo que él hacía, y además una persona llena de sentimientos, llena de fragilidades, llena de un humanismo muy grande. Entonces Basil es precisamente como Oscar era. Henry es como la sociedad veía a Oscar Wilde. Entonces, Henry, como mencionaba anteriormente, es una persona que suelta comentarios sarcásticos, suelta comentarios de ironía, dice verdades muy directas, a veces puede llegar a ser demasiado grosero, demasiado misógino y todo, pero la sociedad lo va a perdonar por ser el genio que es. Entonces, para Oscar Wilde, Henry es un reflejo de cómo la sociedad de la época lo veía él. Y por último, Dorian Gray es como Oscar Wilde quisiera haber sido. Una persona que realiza las acciones sin miedo, que realiza las acciones con una determinación muy grande, y es como al autor le hubiera gustado ser. Entonces, esto es como una parte de la simbología del retrato de Dorian Gray que me gustó mucho y que hizo que entendiera más las cosas. De hecho, hay por ahí en el libro una escena con Basil y con Dorian, que una vez que entiendes este aspecto, la escena tiene un sentido totalmente diferente. Es una escena que yo no puedo describir porque sería un spoiler muy grande, pero que una vez que entiendas esta parte de la simbología del libro, te va a dejar con la boca abierta, porque dices, sí, hay mucho sentido en el cual Oscar Wilde lo quiso escribir así. Y precisamente ese es otro de los puntos que me gustó mucho del libro, toda la simbología que maneja dentro de sus páginas. Yo creo que el definir toda la simbología que tiene el libro sería imposible, porque cada quien va a ir descubriendo diferentes. Por eso precisamente hay hasta tesis y estudios completos del retrato de Dorian Gray. Pero estos pequeños guiños que yo me fui dando cuenta, y que ahorita únicamente les mencioné uno, porque a mí en lo personal yo creo que si ustedes se deciden aventurar a leer esta historia, sería increíble que ustedes se dieran cuenta de todo esto para no arruinarles o no generar mucho spoiler de lo que es el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una obra que fue censurada en su época por todos estos guiños que hacen al Fausto de Goethe, que básicamente es por esta cuestión de que en el Fausto hay un pacto con el diablo, y que bueno, aquí por las plegarias de Dorian se le va a cumplir esto, ¿no? De lo de la belleza. En el Fausto era por talento, aquí es más por belleza.
Y pues precisamente por eso iba a ser censurado. Pero cabe recalcar que una vez que se le hicieron las acusaciones a Oscar Wilde de su homosexualidad, van a tomar como pretexto el retrato de Dorian Gray por sus tendencias o por la apología que hacen a la homosexualidad, porque pues bueno, es un libro en el que básicamente se está hablando de la belleza de un hombre y lo está diciendo otro hombre. Entonces esto va a ser en su momento una perdición para Oscar Wilde, porque van a tomar el retrato de Dorian Gray en su contra y bueno, va a ser un total lío. Entonces, por eso precisamente fue censurado, y de hecho de el retrato de Dorian Gray se dijeron cosas horribles, y principalmente se dijo que era un libro muy venenoso por alimentar ese despertar en la gente de dejar atrás la moralidad, de ser más conscientes de que si nosotros vamos a pecar, pues vamos a pecar y no tenemos por qué estar aparentando, porque lo único que vamos a hacer es dañarnos mentalmente. Y también la van a catalogar como nauseabunda y afeminada por todo este contenido homoerótico que se menciona en el libro. Y el culto a Dorian, ¿no? Y el culto a Dorian, ¿no? Que pues para la sociedad de ese entonces, y más que nada para los dirigentes de ese entonces, iba a ser como algo muy peligroso. Entonces, es un libro que está repleto de escándalo, es un libro que está repleto de muchos mensajes ocultos, y que a mí en lo personal me encantaron mucho. Es un libro que yo en un principio no quería leer, yo me negaba a leerlo porque yo lo intenté leer cuando estaba iniciando la secundaria y no le había entendido nada, no me había atrapado en ningún momento, y ahorita que lo leí puedo entender por qué. Precisamente por todo esto, porque es un libro de filosofía al fin y al cabo. Entonces, si ustedes quieren adentrarse a leer el retrato de Dorian Gray, tengan paciencia. Tengan paciencia, y no solo eso, sino que intenten captar todo lo que el autor les está diciendo. Es un libro, yo no lo voy a negar, que es cansado, pero que vale la pena cada una de las páginas que estás leyendo. Y una vez le agarras el ritmo a la forma en que está escrito, es un libro que se te va a pasar volando, es un libro que se te va a pasar rapidísimo y que vas a disfrutar de principio a fin. Es un libro que me sorprendió bastante, creo que eso lo he dicho muchas veces en este video, pero que es verdad, me dejó sin palabras simplemente, superó mis expectativas al 300%, y que yo creo que de ahora en adelante voy a recomendar muchísimo. Yo siento que si ustedes quieren adentrarse a leer a Oscar Wilde, comiencen primero por sus cuentos, y una vez que se sientan preparados, aviéntense al retrato de Dorian Gray. Es un libro que merece su tiempo, merece su espacio, pero que precisamente por eso es el clásico de la literatura que es la obra de arte que es, y que Oscar Wilde, que es un maestro, ahora lo considero como un maestro, supo manejar muy bien todo lo que él quería decir y lo supo escribir. Así que pues nada, espero que les haya gustado la reseña. Yo sé que hablo un poco revuelto, pero aún así espero que les haya llamado la atención. De ser así, léanlo. Yo sé que hay una adaptación a película, yo no la he visto. Mucha gente dice que es buena, mucha gente dice que es mala. Yo creo que cada quien tiene su opinión. Y pues nada, los quiero mucho y muchas gracias. Ahí nos vemos. Bye.